Hola, ¿qué tal? Estamos hablando en esta ocasión de los principales énfasis teológicos del Pentateuco, en los cuales ya habíamos hablado 4 de ellos, que era Dios, la creación, el pecado y por supuesto que estábamos hablando también de el pacto que estuvimos hablando precisamente junto con la dispensación de distintas partes a nivel histórico de cómo se estuvo dando, y lo estuvimos comparando tanto los pactos con las dispensaciones. Pero en este caso vamos a estar hablando de otros enfoques teológicos que son muy importantes a la hora de tenerlo, y el principal de ellos que lo vamos a encontrar es de la santidad. ¿Sí? Cuando hablamos de santidad, que es la fuente de la santidad en la Biblia, es la misma naturaleza de Dios. Todas las otras cosas solamente pueden adquirir la santidad por medio de Él. Dios mismo es el que santifica. Dice: yo soy Jehová que os santifico. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 31, versículo 13, en Levítico capítulo 20, versículo 8, en el capítulo 21 del versículo 8 de Levítico, y por supuesto en varios más. El concepto bíblico de santidad se deriva del significado de la palabra hebrea kadosh, que significa separado, específicamente para fines religiosos. En ese sentido, las cosas como un mueble, un edificio, un animal y hasta los seres humanos pueden ser santos, es decir, separados para el uso sagrado como para el culto. En los libros de Éxodo a Levítico se enseña el concepto de santidad a través del ritual y la ceremonia de culto. El hombre del Levítico define para Israel entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Sencillamente, la santidad es la separación de lo secular y profano. Aquello que es santo es lo opuesto de aquello que es profano, según la Biblia. Lo que es limpio o santo se puede usar en el culto de adoración a Yahweh, y lo que es inmundo no es apto para fines sagrados. Tomar algo santo y usarlo de una manera profana o inmunda, como si fuese algo común, se llama profanidad. Ahora, la santidad bíblica significa más que la simple separación para el uso religioso. En repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento se encuentra la frase: yo, Jehová, soy santo, o Jehová es santo. Estas declaraciones destacan las trascendencias majestuosas de Dios. Existe una marcada separación entre Dios y los hombres. Él es el creador y la humanidad es su creación. Él es espíritu y los seres humanos son materia. Dios está completamente separado del pecado. Él habita en su lugar santo y el hombre en su pecado no puede lograr acceso. El pecado separa al hombre de la comunión con Dios. De esta manera, el pueblo de Dios ha comprendido que la santidad incluye también la excelencia moral, que es una cualidad de Jehová. La cualidad de excelencia moral que desea Dios queda demostrado en el Génesis capítulo 17 versículo 1, cuando declara a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Similarmente, Dios exige a su pueblo, el pueblo del pacto de la ley, fuera santo. Esto lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 19 6, en el Levítico capítulo 20 versículo 26, en el capítulo 22, capítulo 31 versículo 31 al 33. Dios quiere que los que están en relación personal con Él también sean santos. Esta santidad tiene su aspecto individual, pero igualmente tiene un carácter colectivo. Los dos sentidos de santidad, separación y ética, se unen en el código de santidad. Esta sesión, la más grande de Levítico, lo vemos del capítulo 17, que empieza del versículo 1 hasta el capítulo 26 del versículo 46. Así que por lo tanto son varios capítulos que encontramos en este libro, que tienen precisamente reglas éticas como también cultas. Estas reglas hacen hincapié en el propósito de lograr que Israel sea un pueblo santo, que habite una tierra santa y que sirva fielmente al Dios santo. El Pentateuco demuestra que la santidad del pueblo siempre tiene ambas características de la separación y la ética. Una nación totalmente consagrada a Dios lo evidenciará para su manera de tratar
a los demás. Ahora, vamos a dar el otro enfoque, que es la elección. En el Antiguo Testamento, la elección se refiere al hecho de que Yahweh ha escogido a Israel para que sea el pueblo y especial posesión. La base de este concepto se encuentra en el llamado y promesa a Abraham. Eso lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 y en Génesis capítulo 15 del versículo 1 al 6. Esta promesa de Dios no se refiere solamente a Abraham, sino también a su descendencia, y por eso también encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 6, en Éxodo capítulo 20, versículo 2, en Levíticos capítulo 18, versículo 1 al 5, en Levítico 24 al 30, en el libro de Números, capítulo 13, versículo 2, y Números, capítulo 14, versículo 5. La palabra que se usa con más frecuencia en el Antiguo Testamento para hablar de la elección es escoger, especialmente en el libro de Deuteronomio. La elección de Israel por Dios para ser su pueblo se expresa de muchas maneras y está implícito en muchos pasajes. Dios no escogió a su pueblo de entre las naciones existentes, sino que constituyó un nuevo pueblo por su propio llamamiento e iniciativa. Esta nueva revelación de su plan universal de redención se basa en la formación a partir de una familia, de un pueblo con el cual Él tendrá una relación especial y por medio del cual bendecirá a todos los pueblos. La elección de Israel no fue por ningún mérito de ellos, sino por el amor y la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 7. Esta elección conlleva el deber de obedecer a Jehová. Israel tenía que mantenerse separado de los demás pueblos debido a que era un pueblo reservado para Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 11. Por el otro lado, la elección de Israel iba también en el otro sentido. El llamamiento y la separación de Israel no era solo para el beneficio de ellos. A través de Abraham y su descendencia, Dios quería bendecir a todos los pueblos. Génesis capítulo 12, versículo 3. Ahora, el otro énfasis teológico nos referimos a la ley. La ley en la Biblia se refiere al código de la ley dado a Moisés en el monte Sinaí, cuando Jehová hizo el pacto con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 20, versículo 23, llamado también el libro del pacto. La esencia de la ley se resume en los 10 mandamientos o el decálogo. Lo vemos en Éxodo capítulo 20 del versículo 1 al 17 y Deuteronomio capítulo 6 versículo 21, que contiene en forma breve las reglas que debían guiar la vida diaria en Israel. En Deuteronomio, los requerimientos de la ley se basan en el acto liberador de Dios, en virtud del ser el pueblo elegido por la gracia de Dios. Israel recibe como un don de gracia que muestra lo que Dios quiere. El principio básico es que toda la vida del pueblo pertenece a Dios. La ley se entiende a cada área de la vida. A la medida que la fe acompañe la ley, no habrá distinción entre la ley y la moralidad. Así que la ley, junto con la fe, se manifiesta en la preocupación por el prójimo, la justicia y una vida de piedad. Promesa. El Pentateuco manifiesta claramente que Dios es un Dios de promesa. El Antiguo Testamento no tiene palabra para promesa, pero usa varios términos para referirse al concepto de promesa. Cuando Dios se compromete a hacer algo desde el punto de vista humano, sus palabras suenan como promesa porque son de un futuro cumplimiento. Como se basan en el carácter de Dios mismo, su completa realización es segura. Las promesas del Antiguo Testamento desarrollan desde distintos puntos de referencia. Dos de las primeras son cruciales para la historia de la salvación. Primero, la promesa que la simiente de la mujer sería victoriosa sobre la serpiente, en Génesis capítulo 3 versículo 15, denominado el protoevangelio. Y el segundo, la promesa hecha a Noé de que Dios nunca destruiría la tierra otra vez por un diluvio, sino que mantendría los tiempos y las estaciones en debido orden, en Génesis capítulo 8 versículo 21 y Génesis capítulo 9 versículo 17.
La promesa más destacada del Antiguo Testamento se incluye en el llamamiento de Abraham en Génesis capítulo 12. Esta promesa tiene varias facetas. Primero, Dios le daría una tierra que él mismo había escogido. Segundo, Dios le daría a Abraham tanta descendencia que sería una nación grande y bendecida. Tercero, Dios bendecirá a todas las naciones de la tierra a través de Abraham y su familia. Génesis capítulo 12, versículo 3 y Génesis capítulo 22, versículo 18. Esta promesa en todas sus partes, el principio de la base de la identidad de Israel como pueblo. Los israelitas se identificaban como hijos de Abraham y esperaban la completa realización de esa promesa en toda su plenitud. El siguiente gran momento de promesa es la historia de Israel. Sucedió en el pacto entre Dios e Israel en el Sinaí. Jehová le prometió al pueblo que sería su especial tesoro si solamente obedeciese su voz y guardara su pacto. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Esta promesa y el encargo en el Sinaí establecieron los parámetros para las declaraciones divinas pronunciadas más tarde por medio de los profetas en Jeremías capítulo 7, versículo 23, Ezequiel capítulo 16, versículo 8 y Amos capítulo 3, versículo 1. No importaba cuán desobediente fuera Israel, Dios se mantuvo fiel a sus promesas, sea de esperanza y bendición o de castigo y reprensión. Sus promesas son tan firmes como Él mismo. Pueblo. El concepto de pueblo en Israel se basa en la promesa de que Dios haría una nación grande de la descendencia de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 2. Dios renovó este compromiso con Isaac y Jacob en Génesis capítulo 26, versículo 3 al 5 y Génesis capítulo 35 del 11 al 12. Entonces los tres grandes patriarcas de Israel recibieron la misma promesa de Jehová. La idea de un pueblo basado en los patriarcas se extiende cuando los 12 hijos de Jacob, Dios le dio el nombre de Israel, llegaron a ser conocidos como los 12 patriarcas de Israel, por ser los padres de las 12 tribus del pueblo de Israel. La identidad como pueblo creció durante los 400 años de esclavitud en Egipto. El número de israelitas aumentó mucho y la identidad radicaba más en los lazos familiares y culturales que en una fe común. El punto crítico para la identidad como pueblo fue el pacto en el monte Sinaí, con la salvación de Egipto y el pacto único con Jehová. Los israelitas podían entenderse como un pueblo convocado, reservado y preservado por Dios. No fue solo un pueblo entre muchos, sino un pueblo con una misión divina. Si bien ellos no siempre comprendían y cumplían su misión, Dios le había escogido para ejecutar su plan por medio de ellos. Aunque muchas veces Jehová se enojó con ellos, nunca perdió su vista, su objetivo. Esta idea del pueblo pasa desde la antigüedad a la era cristiana. Siguen vigentes la elección y la misión como característica del pueblo. Dios escoge, pero también comisiona para cumplir ciertos propósitos. La Pascua. La Pascua significa pasar de largo. La celebración de la Pascua se basa en la obra maravillosa de Dios cuando salvó a los primogénitos de Israel la noche que el ángel de la muerte pasó por Egipto en Éxodo capítulo 12. Jehová ya había manifestado su poder cuando envió 9 plagas a Egipto, pero el faraón no dejó salir a Israel. El faraón pensaba que tenía las vidas de los israelitas en sus manos, pero Dios mostró que él tiene hasta la vida del faraón y su descendencia en sus manos. En Éxodo capítulo 12, Dios da detalles sobre cómo se debe celebrar anualmente la Pascua. Este evento llegó a ser una fiesta solemne que se celebra en Israel hasta nuestros días. Antiguamente la forma de celebrar la Pascua era la siguiente: los israelitas debían poner la sangre de un macho, las ovejas o cabras en el dintel y los postes de la puerta. Con esto recordaban que Dios pasó por alto y preservó la vida de sus primogénitos. Las familias debían preparar el animal sacrificado y comerlo a prisa y listos para viajar. Ellos comían la carne con pan sin levadura y hierbas amargas, porque salieron de Egipto con masa sin leudar.
La fiesta del pan sin levadura, Éxodo capítulo 12, versículo 15 al 20, se celebra en la memoria de la urgencia con que el pueblo salía de Egipto. La celebración de la Pascua ha cambiado durante los siglos, pero el significado no ha cambiado. La Pascua es una fiesta familiar y comunitaria para conmemorar la redención de la esclavitud de Egipto realizada por Dios a favor de Israel, su pueblo escogido. Tierra. La importancia de tierra se basa en la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob de que Dios le daría una tierra. Parte del significado de la salida de Egipto se basa en que Israel tenía que tomar posesión y ocupar la tierra que Jehová quería darle, en cumplimiento de la promesa. Cuando Israel inició la conquista de Canaán, se sentía como en una misión para cumplir su parte de la promesa, y Jehová prometió su ayuda para echar a los habitantes. Pero los israelitas, tanto a la tierra de Canaán como al pueblo de Israel, se les llamaba herencia o posesión de Yahweh. Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 19, y Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 36, y Josué, capítulo 22, versículo 19. Como especial posesiones de Jehová, se identifica con el pueblo y la tierra escogida. Como Dios es el dueño de la tierra, Él se la da a Israel en carácter de don, como dice a menudo en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 20, en el capítulo 2, versículo 29, y en el capítulo 3, versículo 20. En ese sentido, el don de la tierra fue en carácter de un préstamo. Jehová seguía como dueño. Levíticos, capítulo 25, versículo 23. La permanencia de los israelitas en la tierra prometida siempre era condicional. Si no guardaban el pacto y contaminaban la tierra por la desobediencia, Dios prometió que la misma tierra los vomitaría. Levíticos capítulo 18, versículo 28 y capítulo 20, versículo 22.